Hace un tiempo alguien que claramente no me conoce mucho me preguntó acerca de mis subgéneros favoritos dentro de la ciencia ficción. Digo que no me conoce mucho porque esto claramente desembocó en una escena que no pudo esquipear de más o menos 45 minutos de mi persona hablando full A-word acerca de los subgéneros de la ciencia ficción que más me tocan en lo personal. Y le comentaba que en lo cinematográfico, uno de los que me gusta mucho y que pienso que no está lo suficientemente explotado, es el del terror espacial. Y hablando de mis películas favoritas de terror espacial, me di cuenta, después de esta conversación, que omití una que quizás es un clásico y probablemente la omití porque pienso que todo el mundo la conoce. Y esa película es Alien de 1979. Una película seminal dentro de lo que es el terror espacial y por motivos perfectamente válidos. Y si bien la saga de Alien después ha dado lugar a muchas otras cosas, tenemos 3 secuelas, tenemos un spin-off, tenemos 2 precuelas, hay juegos, hay de todo. En el año pasado, en el 2025, se estrenó algo relativamente novedoso que fue una serie. Y la serie es novedosa incluso dentro del canon porque habla de cosas bastante distintas de lo que habla la película. Entonces hoy, en este capítulo de Alta Ficción, vamos a estar hablando acerca de la nueva serie dentro de la franquicia o saga de Alien. Si esto les intriga, acompáñenme. Hola a todos mis estimados y sean muy bienvenidos a un nuevo Alta Ficción. Mi nombre es Rini y yo soy Alta Ficción y les doy la bienvenida a este canal en el que hablamos de distintas cosas de ficción especulativa. Hoy vamos a estar hablando muy específicamente del campo de la ciencia ficción y más específicamente del terror espacial. O no tan especial, porque la serie que vamos a estar discutiendo hoy es Alien Earth del 2025. Y como su nombre parecería indicar, la acción sucede, y esto es extraño dentro de la saga que dio a luz a esta serie, en el planeta Tierra. La saga de Alien es efectivamente una serie muy larga, con una historia dentro de todo bastante consecutiva, al menos hasta la 4ª película, que tiene una historia cinematográfica muy extensa y que ha ido ampliando su universo a través de spin-off como Alien Romulus del 2024 y también de precuelas como son Prometheus y Covenant, 2 historias que suceden antes en el tiempo, pero que también tienen que ver con el alien que le da lugar al título en esta saga, el xenomorfo. Entonces la saga de Alien es probablemente una de las más reconocidas, no solo dentro de la ciencia ficción, sino también dentro del horror, porque combina ambos géneros de una manera magistral. Esta saga arranca en el año 1979 de la mano de Ridley Scott, que hace Alien, conocida en Latinoamérica como Alien el octavo pasajero, que es una obra maestra tanto de lo que es del horror como de lo que es la ciencia ficción. Podría decirse que Alien el octavo pasajero es sencillamente una muy buena historia de horror, con mucha paranoia, con mucha persecución, que tiene lugar en una nave espacial. Y esa es una descripción bastante justa. Y creo yo que es lo que aporta, como yo decía antes, a que sea una obra seminal de lo que es el terror espacial, que es un subgénero que tiene muchas facetas, pero que muchas veces es reconocido más fácilmente por la gente que no está tanto en la pomada, precisamente por la presencia de alienígenas, si bien el terror, dentro del terror espacial, puede venir de otros muchos lugares. Alien el octavo pasajero es una película a la que no le fue tan bien, pero sin embargo logró tener una secuela unos años después, en 1986, con Aliens o Alien 2, dirigida por James Cameron. Aliens tenía también el guión de Dan O'Bannon, que fue la misma persona que escribió en colaboración la primera de Alien el octavo pasajero. Entonces puede decirse que había una continuidad, más allá de que hay una clara continuidad en las historias. La historia de la teniente Ripley y sus encuentros muy desafortunados con el xenomorfo, que es un alienígena muy particular en su diseño, el diseño súper característico realizado por el artista H.R. Giger, que es muy obvio que está referenciando y que va a ser uno de los grandes temas que tiene esta saga, que es el temor sobre el tema del consentimiento, el temor sobre lo sexual, sobre la explotación sexual, las violaciones, los abusos y demás, que se representa muy bien en esta serie, dado que yo asumo que todos saben cuál es el ciclo de reproducción del xenomorfo. Es un bicho que te mete un huevo y que explota después de tu pecho. Está bastante claro.
Alien es una serie que se caracteriza, dentro de muchas otras cosas, por el hecho de que está protagonizada por una mujer, esta mujer Ellen Ripley, cuya historia sigue en Alien 3, dirigida por Dave Fincher, con muchísima intervención del estudio que la produjo. Una película bastante extraña en muchos aspectos, no solo como secuela, sino también en las cosas que hace, pero que a mí la verdad me gusta bastante y me parece una inclusión justa dentro de lo que es la serie. Que tiene una cola final en Alien 4, Alien Resurrección, que es una película que en términos generales no gustó tanto, pero que a mí me gusta porque considero que es bastante camp. Alien 4 es del 97, siendo Alien 3 del 92, así que tienen todas un cierto tiempo en el medio, dirigida por el director francés Jean-Pierre Jeunet. Es un director que dirigió, por ejemplo, Amélie, películas que son en cierto modo más lo que nosotros podríamos decir whimsical, entonces es una elección bastante particular. Muchas personas podrán pensar, si no recuerdo, venía de hacer La ciudad de los niños perdidos, entonces hay una lógica en su elección. Alien 4, sin embargo, es una película que universalmente a nivel crítica no se considera tan buena, pero que de nuevo es muy divertida. Tiene unas vibes medio lésbicas entre el personaje de Sigourney Weaver, la famosa Ellen Ripley, ya varias veces clonada y resucitada en esta película, ya que tiene 200 años de salto temporal, y el personaje de Winona Ryder. Esta es una película que profundiza mucho en el tema de la maternidad antinatural, que es uno de los grandes temas que están en la saga Alien. Como yo mencionaba, el Alien ya desde su diseño y concepción, el xenomorfo, tiene esta característica de que te retrotrae todo el tiempo al crimen sexual, pero también hace hincapié en el tema de la maternidad. Ellen Ripley como personaje es madre en la serie, y cuando no puede estar con su hija después del salto temporal que da de la primera a la segunda película, enseguida adopta otra muchachita que se encuentra. Entonces hay una temática constante de eso que está todo el tiempo contrastada con el tema de lo artificial y la maternidad artificial que se ve en estas películas, que se orienta desde muchos lugares, no solo desde lo que es el alien y su forma de nacimiento y el tema que puede implicar, por ejemplo, a hombres cis en esta condición de nacer del alienígena, que parte también de por qué el horror se elabora más allá de lo femenino en esta saga, sino que también tiene que ver con detalles muy sutiles, como por ejemplo que la inteligencia artificial de Weyland-Yutani, una de las grandes corporaciones que aparecen en esta serie, se llama Mother. La serie siguió, sin embargo, en la segunda década de los años 2000, cuando Ridley Scott, de nuevo director de la primera Alien, dijo: ¿saben qué? Podemos volver acá. Desempolvó sus viejos proyectos y nos dio dos películas, Prometheus y Covenant, que son dos películas que funcionan como precuela y que en cierto modo quieren establecer algunas cosas respecto a los orígenes no solo del xenomorfo, sino también de la humanidad misma. Estas son dos películas que tienen características bastante extrañas, no solo desde lo narrativo, sino también desde lo visual. Lo que quieren hacer a veces no es claro, lo que buscan a nivel narrativo lo es incluso menos. Son películas que hay que mirarlas con una lente muy paciente. Están protagonizadas por grupos de científicos la primera y de colonos espaciales la segunda, que es más o menos lo mismo, en el contexto de que la humanidad está matando el planeta y tienen que buscar nuevos lugares para vivir. Las personas que van a vivir y que van a reconstruir y van a terraformar tienen que estar obviamente formadas en el aspecto científico, lo que no quita que especialmente en Prometheus cometen errores muy tontos una y otra vez, errores que ninguna persona podría cometer. Y no es que son necesarios para llevar adelante la narrativa, aunque también, sino que terminan siendo contextualmente muy difíciles de ver. Pero estas dos películas tienen algo en particular que hace que yo en cierto modo las defienda, que es la inclusión del personaje de David. David es un sintético, un robot,
que tiene sin embargo una personalidad muy marcada y muy interesante. Es un personaje toxiquísimo, está totalmente chapa mal y por lo tanto a mí me resulta muy interesante. David es un poco un Insane Bitches event y tiene una característica en la narrativa, que es que cuando nosotros lo conocemos, el chabón está solo custodiando en una nave a estos científicos que están viajando y lo vemos mirar Lawrence de Arabia repetidas veces y hacerse las raíces para que el pelo le quede rubio como estaba Peter O'Toole en esa película, que es una caracterización tan rápida, tan inmediata y tan enternecedora del personaje que a mí lamentablemente me llegó al corazón. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, a estas dos películas, si bien no les fue mal en el plano económico, les fue bastante mal en el plano crítico. Fundamentalmente por esto que decía yo, que es ver dos grupos de personas hacer idioteces durante 2 horas cada uno. Y puede ser un poco difícil de sobrellevar. Lo que no quita que en el 2024 le hayan dado esta franquicia a una nueva persona, que es Fede Álvarez, uruguayo, que hizo un spin-off que se llamó Alien Romulus, que a mí me gustó menos que Prometheus y que Covenant, así que no vamos a hablar mucho de ella, pero sí vamos a decir que está muy bien que esta saga siga existiendo y que siga haciendo cosas buenas, pero también que es difícil de encontrar nuevos nichos. Porque si bien en el terror espacial no está todo dicho, puede pensarse que la franquicia de Alien sí lo está. Porque los temas que se repiten en ella, si bien no tanto en las últimas realizadas por Ridley Scott, aunque sí se retoma esto en Romulus, que es la temática principal de Alien, que es que el capitalismo es el diablo y el verdadero monstruo, y a lo que hay que temerle realmente es a las corporaciones y a su avaricia sin fin, son temáticas que no son tan fáciles de explotar para los yanquis. La temática de la explotación sin fin de los cuerpos de las personas, del tiempo de las personas, es una temática que nos toca muy de cerca a la mayoría de nosotros, pero que a los yanquis les cuesta mucho explorar. Entonces, cuando se anunció que iban a hacer Alien Earth, que encima ahora es de Disney, yo la verdad que no estaba particularmente interesada en verla. Pero la vi con otra persona, que es un método que yo utilizo mucho para obligarme a ver cosas que por mí misma no voy a ver, porque a veces uno se pone complaciente y eso no es bueno para la crítica de nada. Me senté a verla finalmente y debo decir que me llevé una agradable sorpresa. Alien Earth del 2025 es una historia, una serie dirigida y escrita por Noah Hawley, creada por Noah Hawley, que nos cuenta una nueva forma, nos abre a nuevas partes del universo dentro de lo que es Alien. Claramente está el xenomorfo, por lo tanto hay una relación, pero se persigue una relación temática muy fuerte, principalmente con lo que yo considero que es el tema más importante de esta saga, que es aquello de que el verdadero monstruo es el capitalismo. Entonces, para sorpresa principalmente de mí misma, me terminó gustando bastante esta serie. Podríamos preguntarnos de qué carajo trata entonces, cuál es la novedad que se puede traer a este mundo. Y la novedad principal es que esta historia transcurre en el planeta Tierra, como uno podría haber adivinado del título de la misma. ¿Y cómo arranca? Arranca con unos niños que son parte de un proyecto de una corporación, que es la corporación Prodigy, que está en competencia directa con Weyland-Yutani, la corporación que conocemos de toda la vida en lo que es el universo Alien, especialmente en la parte de Weyland. El Yutani lo agregamos después, pero que tiene este gran proyecto de competencia por el mercado de la inmortalidad. Porque si en Prometheus la dificultad estaba en que el mundo estaba muriendo y las personas ya no tenían a dónde ir y por eso se buscaba en la carrera espacial conseguir nuevos espacios que conquistar y que terraformar, acá la competencia ya pasa por eliminar a la muerte. Y el modo que se ha conseguido esto es a través de los cyborgs, que son humanos aumentados, que tienen partes mecánicas o cosas así, por ejemplo un pulmón donde te hace falta si vos ya no podés respirar, un hígado nuevo, etc.
También tenemos los sintéticos, que son estos robots, como por ejemplo David, como por ejemplo Bishop en las sagas principales. Pero tenemos una novedad, que es lo que nos está aportando la corporación Prodigy, que es un proyecto que consiste en pasar los patrones mentales de una persona a un cuerpo sintético, creando un híbrido. Las primeras personas cuyos patrones mentales se usan en este experimento es un grupo de niños con cáncer y enfermedades terminales. Se eligen niños porque la plasticidad de su mente les permitiría adaptarse más sencillamente a estos cuerpos sintéticos, que son también cuerpos aumentados. Tienen más fuerza, mayor velocidad y diversas pequeñas cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie. Ahora, ¿cómo conecta esto más allá del bubú de comentar el nombre de una corporación? Bueno, una vez que estos cuerpos se pasan, una vez que estos niños se encuentran en sus nuevos hábitos sintéticos, la principal de este grupito, que se llama Wendy, que es la primera, los nombres hacen todas referencias a los niños de Peter Pan, porque el jefe de esta corporación, de Prodigy, que es el Boy Genius, como le dicen en la serie, el chico genio, que es una de las personas más irritantes que se ha visto en pantalla en los últimos 15 años, tiene una obsesión con Peter Pan y, teniendo en cuenta la naturaleza de este proyecto, tiene cierto sentido. Wendy, sin embargo, tiene la particularidad de que, aparte de ser la líder de estos chicos, porque es la primera y quizás con la que se puso más empeño en explicar cómo funcionaba toda esta cuestión, tiene una habilidad que es la de ver ondas y poder acceder a máquinas. Entonces puede ver las actividades de alguien de su vida pasada. Lo que es cuestionable, porque dentro de este proyecto a los niños se les obliga a dejar de lado sus identidades pasadas, les hacen cambiar el nombre. Wendy antes se llamaba Marcy. Y también toda su vida pasada, sus padres, sus hermanos, sus parientes, piensan todos que ellos murieron en algún momento de esta enfermedad, entonces no tienen conexión con ellos. Pero Wendy, con sus nuevas habilidades, sigue viendo las actividades de su pariente vivo, que es su hermano Joe, con el que ella era muy unida, es su hermano mayor, y que es médico en el ejército. Y sucede un día, como suceden las cosas a veces, es decir, por astucia corporativa, que cae una nave espacial dentro de lo que es una de las ciudades bajo el poderío de la corporación Prodigy, y la nave es de Weyland-Yutani, y la nave tiene cosas extrañas que el Boy Genius quiere obtener para sí mismo para poder hacer investigaciones. Entonces Wendy, con su recién formado grupito de pequeños sintéticos híbridos, le dice a este chabón, ¿qué tal si vamos a entrenar ahí? Porque a esa nave se envía un grupo de rescate y en ese grupo de rescate está el hermano de Wendy. Entonces todos los caminos se unen en esta nave, que es de fundamental importancia porque es lo que nos une con el resto de la serie, ya que en esa nave viajaban varias especies alienígenas, incluyendo un xenomorfo. A partir de aquí, todo va a ser caos y confusión y desarrollo. Esta serie tiene un caminar que es bastante lento en muchos momentos, pero no es realmente aburrida. Su ritmo es peculiar porque intenta introducirnos muy fuertemente en el mundo que está creando, y lo tiene que hacer a la fuerza porque es un mundo del que nosotros conocemos partes separadas. Es un mundo del que conocemos algunas palabras y algunos conceptos, pero en el que no estamos enteramente metidos. Y es gracioso que esto suceda, en parte porque es una zona que no habíamos visitado antes en la saga, que qué carajo está pasando mientras tanto en el planeta Tierra, o no lo habíamos hecho en profundidad porque sabemos algunas cosas, y en parte también porque la perspectiva principal está desde otra corporación, que no es la Weyland, es la Prodigy. Pero tenemos todo este trasfondo de lucha de poderes entre estas dos corporaciones. Vemos a la actual heredera de Weyland-Yutani, vemos también al insoportable Boy Genius, vemos todos estos niños que se han aprovechado de ellos, no hay otro modo de decirlo. Vemos también un capítulo maravilloso, que es el capítulo en el que nos muestran qué pasó en esa nave que se cayó, porque tenemos un personaje que es el único que sobrevive
en esa caída, en esa nave, y el único que sabe qué es lo que hay ahí, que trabaja para Weyland Yutani y que tiene una lealtad extrema a esta corporación por motivos obviamente que tienen que ver con el capitán. Este capítulo en el que vemos lo que le sucedió a la nave inicialmente es fantástico. Es una mini película de 1 hora en sí misma que a mí me gustó mucho, porque una de las cosas que me gustó mucho de esta serie y que pienso que hace muy bien es reincorporar la estética de Alien del 79, la estética diseñada por Rob Coe, que fue el diseñador de todo lo que son los fondos y demás, que es un retrofuturismo muy piola que se abandonó tanto en Prometheus como en Covenant, que tienen dos estéticas bastante distintas, quizás más empujadas al lado Geiger del asunto, especialmente en Covenant, que tiene un aspecto bastante gótico, que también lo hace muy atractivo para mí, pero aquí se recupera ese retrofuturismo del 79, que es muy bueno, muy estéticamente agradable y se conecta visualmente con otros espacios que están diseñados dentro de lo que son los ámbitos de Prodigy en los que se mueven los personajes, que tienen algunas cosas muy de los 70, como por ejemplo los diseños de Living con esos sillones así redondeados de colores, un talking pit, todo ese tipo de cosas que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Las actuaciones son francamente muy buenas, todos los personajes están muy bien y ayudan a sostener una serie que es bastante larga, no solo en la duración de los capítulos, sino también en esta forma muy lenta que tiene de introducir las cosas. La actuación de la chica que hace de Wendy es espectacular, incluso cuando a veces puede sentirse medio plana, yo creo que ayuda a comunicar muy bien esta situación y esta condición que tienen ellos de ser criaturas liminales, ya que nuestros híbridos son esta cosa de un humano en un cuerpo sintético, pero a su vez lo que los hace humanos son estos patrones de pensamiento, que a ellos se los elige precisamente por la plasticidad en estos patrones de pensamiento, y que nosotros sabemos que son modificables por un panel que tiene el control un adulto totalmente desconectado de ellos. Entonces ellos no son ni sintéticos ni humanos, son una cosa en el medio, y encontrar su lugar va a ser el conflicto, creo yo, de la segunda temporada si lo hicieran, pero es lo que hace interesante la actividad de estos niños en esta primera temporada. Y ustedes saben que a mí las cosas con niños mucho no me gustan, pero esta me pareció muy interesante. Los actores hacen un trabajo muy bueno interpretando a estos niños en cuerpos adultos. La estupidez de los niños, la poca capacidad de pensar para adelante, y todo esto en estos cuerpos tan poderosos y con tantas habilidades extra, realmente está muy bien logrado. Estos detallecitos del hecho de que ellos sean niños, junto con una estupidez general de parte de las otras personas que están ahí, hacen que esta serie tenga, pese a su lentitud y pese a que es claramente una serie de terror, un montón de momentos bastante comédicos. Es una serie sorprendentemente entretenida. No solo porque retiene tu atención con los conflictos que va planteando. Si a vos te gusta la ciencia ficción, es una excelente serie porque las temáticas de la ciencia ficción están muy bien desarrolladas. Pero también hay mucho cuidado en que esto se mantenga entretenido y efervescente desde lo visual, y eso se logra en parte gracias a lo que hace la ampliación de este universo, que es la incorporación de nuevas criaturas aparte del xenomorfo. De hecho, podríamos decir que el xenomorfo en sí no representa tanto una amenaza, porque una vez que es atrapado y contenido en el capítulo que van a buscar la nave, lo que sucede después es casi la domesticación, lo que esperaba Weyland Yutani que sucediera de la segunda película en adelante, básicamente. Esta serie se logra y termina no siendo tan importante, pero a cambio se nos entregan nuevas criaturas, que me parece excelente, porque uno podría preguntarse, hasta ahora solamente vimos dos razas alienígenas, el xenomorfo y los ingenieros de Prometheus, y no mucho más. Entonces, ¿a qué estamos jugando, loco? Tiene que haber otras formas de vida. Y ustedes me dirán, Rini, ¿te estás olvidando del Predador, que también técnicamente existe en el mismo universo? No me lo podría olvidar ni aunque quisiera, porque yo soy muy fan de Predador, pero de eso vamos a hablar más adelante en este canal.
Pero sí me parece muy interesante lo que hacen con el diseño de las criaturas. Están todas fantásticamente bien diseñadas. Hay una búsqueda y una imaginación en otorgarnos nuevas formas de terror con estos alienígenas, que me parece que es uno de los puntos fuertes de lo que es el terror en su capacidad espacial. Porque una de las cosas que a mí me gustan del terror espacial, que siento que muchas veces no se interpreta tanto en películas, quizás porque desde lo visual es más difícil, quizás en las narrativas escritas es un poco más fácil. Por ejemplo, como lo hace, podríamos decir que Lovecraft, pero más cercano a nuestros tiempos, C.J. Cherryh, en, por ejemplo, Voyager in the Night, Viajantes en la Noche, que es una novela que nos plantea terrores alienígenas y lo hace de una manera casi ambigua, que es mucho más fácil de lograr en una narrativa escrita que en una narrativa visual. Pero hay tanto para explorar en este campo, porque hay tanto que se puede hacer por el horror, con los aliens, con estas cosas que no son incomprensibles, que no son ajenas, que pienso que está bastante bien logrado en esta serie. El diseño tiene muchas veces momentos comédicos, como por ejemplo en todo lo que es el alienígena de El Ojo. Si ustedes vieron la serie saben a lo que me refiero, fíjense de acá, que es comiquísimo en casi todo lo que hace. Pero también está bien en las otras cosas que aparecen. En cuanto a la temática de la criatura liminal, que también está bastante bien lograda, me gustó mucho que tuviéramos el contraste hecho en un actor muy bueno, que es Timothy Olyphant, que interpreta en esta serie a un robot que se llama Kirsch, que es una versión bastante avanzada, que tiene todas las características que ya conocemos y que hemos visto antes. Hay una frialdad, hay una falta de emoción, que creo yo tiene mucho que ver con que es parte de Prodigy, porque otros sintéticos que hemos visto, los de Weyland, están todos medios loquitos. Pero Kirsch propone un contraste muy fuerte con lo que son estos niños en los cuerpos sintéticos. Nos abre paso a que entendamos qué es la humanidad, incluso en un cuerpo sintético. Es uno de los grandes temas también de la ciencia ficción, homologar qué es un ser humano, intentar explicar qué es un ser humano, si esos niños siguen siendo seres humanos, aunque estén en cuerpos artificiales, tengan habilidades totalmente distintas a las de un ser humano y vayan a tener un desarrollo distinto al de un ser humano, no puedan envejecer y no puedan morir y puedan ser manipulables de otras formas que un ser humano quizás no lo es de manera tan directa. Pienso que todas estas preguntas que se hacen se responden un poco también en el personaje de Kirsch, que aparte está de nuevo muy bien actuado porque Timothy Olyphant, que es un tipo que sirve muy bien para la comedia, también resulta muy bien en este drama. Su estoicismo, sin embargo, termina derivando muchas veces en una suerte de comedia, porque es el contraste con la actividad de estos niños medio pavotes que tenemos actuando el resto del tiempo. El coqueteo con la criatura liminal ya se había hecho en Alien 4, en el personaje de Ellen Ripley, cuando la clonan y la sintetizan y mezclan su ADN con el ADN de los aliens. Entonces ya había un interés en la serie por mostrarnos esto de aquellas personas que son ambas cosas al mismo tiempo. Aquello de conoce a tu enemigo en cierto modo, porque en varias partes de la serie los personajes son directamente aterrorizados por las actividades de los sintéticos. Entonces hay una búsqueda ya previa que acá se vuelve muy fuerte en aquello de la criatura liminal. Y podríamos hacer el chiste que el director leyó el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que también realmente, porque hay una cuestión de intentar explicar la humanidad a través de estos niños que ya no son tan humanos. Y también hay una cuestión de aplicar la temática de la deshumanización y de aplicarla a grupos históricamente oprimidos. La saga de Alien es una serie que es particular dentro de otras de ciencia ficción, incluso de acción en algunos puntos de la misma, por el hecho de que está protagonizada por una mujer. Si bien desde el principio hay que reconocer que no es que esta saga está pensada para que funcione en torno a una mujer, sí se hizo para que sea neutral en ese sentido. Cualquiera de los personajes en Alien del 79 podrían haber sido lo mismo hombres o mujeres. Daba igual y eventualmente se decidió que Ripley fuera una mujer. Entonces hay una cuestión que realmente es muy ecualizadora
entre los sexos en lo que es Alien, porque el bicho no distingue entre hombres y mujeres. El terror no distingue entre hombres y mujeres. Y un terror que es usualmente experimentado mayormente por mujeres, es aquí democratizado en esta saga del terror, que es no solo el tema de la violencia sexual, porque esa claramente también lo sufren los hombres, no es tanto el tema de la penetración, sino lo que puede venir después, el tema del embarazo, de dar a luz, esta maternidad antinatural que yo planteaba al principio del video, que es claramente una de las temáticas de esta serie, que se sigue extendiendo incluso más allá de la muerte en algunos personajes, como vemos en Covenant, donde David hace experimentos con el cuerpo de una de las protagonistas mujeres, incluso después de su muerte. Entonces hay acá un planteo que persiste en esta serie de maneras distintas por el hecho de que los protagonistas sean niños y por el hecho de que al estar en estos cuerpos sintéticos, esa parte del horror se desvanece. Estos niños no pueden ser víctimas del xenomorfo del modo que los cuerpos biológicamente regulares sí lo son. Sus estructuras no lo permiten. Entonces hay que buscar nuevas estructuras a las que hacer mierda, y en este caso tiene que ver con lo mental. Tiene que ver con el desarrollo estancado de estas personas, y podríamos discutir que aquí se habla un poco del tema del capacitismo, de estos niños que están enfermos, sobre los que se preda claramente, porque estos chicos no tienen realmente la capacidad de entender todo lo que les va a pasar, y una vez transferidos a estos cuerpos, las decisiones que ellos toman son aquellos que tomaría un niño, un adolescente en el mejor de los casos, pero no podemos decir que un adulto lo haría mucho mejor. Pero sí que son personas vulnerables, un grupo históricamente vulnerable como son los niños, en el que se elige ejercer el punto de vista del terror en esta serie. Pero quizás lo más importante a nivel temático de Alien es lo que yo mencionaba antes, de que el verdadero monstruo es el capitalismo y el verdadero terror viene de las ramificaciones del capitalismo. En las películas de Alien, las corporaciones, especialmente Weyland-Yutani, son monstruosas en sus decisiones, en sus acciones, en el modo que tratan a las personas, en la deshumanización violenta a la que someten a los personajes con los que nosotros nos encariñamos y a quienes conocemos. En Ripley la hacen parir múltiples veces, se aprovechan de su cuerpo, de su tiempo, al punto tal que ella pierde contacto con su hija biológica, que después pierde a la hija adoptiva que tiene, que eventualmente ella tiene que morir, y luego, como si esto no fuera suficiente, post-mortem la siguen utilizando su ADN, la siguen resucitando y haciendo volver, y la siguen utilizando de maneras muy violentas. Y esta es una temática que, si bien habla del horror sobre los cuerpos femeninos, claramente, la base de este horror está en el capitalismo, está en estas corporaciones que dominan el mundo, que han reemplazado toda institución política en este futuro que se nos presenta, y que está muy bien armado en Alien Earth. Lo vemos desde dos perspectivas. Lo vemos desde la gente de Weyland-Yutani y el personaje de Morrow, este tipo que sobrevivió en el accidente en la nave que cae con las muestras alienígenas y que tiene que persistir en su lealtad, incluso a costa de abusar psicológicamente de un niño, porque él tiene una obligación con esta gente, una obligación claramente económica. Y lo vemos también desde la perspectiva de nuestros niños híbridos, y lo vemos desde el hermano de Marcy, a quien también engrampan en un trato con el diablo, que no es más que el capitalismo. Y lo vemos principalmente en este tema que yo creo que esta serie trata muy bien, que es aquello de los ricos son odiosos y deben ser odiados, lo que es más importante, en el personaje del Boy Genius, de Cavalier, el dueño de lo que es la corporación Prodigy. El chabón está interpretado muy bien por un actor al que vos desde el primer momento que lo ves en cámara lo querés ahorcar lentamente para ver cómo la vida deja sus ojos. Está hecho súper bien, como la persona más irritante que vas a ver en pantalla. Y me parece que está muy bien que no se caiga en esto de el millonario cool.
Porque pasa mucho en el mundo real, que cuando las cosas empiezan a tocar con los sci-fi, con ciertos personajes que se creen que son Iron Man, igualmente a mí Iron Man, especialmente lo que es las películas, no es santo de mi devoción, pero tiene esta cuestión de que muchas veces para mucha gente que no tiene, voy a decir la capacidad creativa necesaria, la capacidad crítica necesaria, pero creo que va por ahí, la capacidad de admirar a una persona realmente admirable, admiran a estos millonarios. Y vivimos en un tiempo donde hay gente que es fan de los millonarios porque son millonarios, lo que es lo más absurdo del mundo. Esta serie, pienso yo, es muy positivo que diga, incluso si hubiera un millonario que realmente fuera un genio, que realmente tuviera una capacidad de pensar, que realmente aportara ideas al mundo, si lo hace desde lo explotativo del capitalismo, es un hijo de puta y lo tenés que odiar. Lo tenés que odiar. Y son todos insoportables. Y la cantidad de plata que tienen los separa de la humanidad de un modo tal que ya no son humanos. Entonces el odio que uno les tiene está perfectamente justificado. Y la destrucción que uno les tiene que desear está perfectamente justificado. Que es un mensaje detrás del cual yo, pequeña comunista, claramente me puedo parar. Es muy claro en esta serie que el verdadero enemigo es el capitalismo, que el verdadero problema son los millonarios, que el diablo son las corporaciones. Estas corporaciones terribles, Weyland Yutani y Prodigy, que son capaces de usar y abusar de absolutamente todo sin importarles nada, para quienes las personas no significamos nada, ni siquiera somos un número, no somos ni una idea. Para quienes la deshumanización es total y completa, no forma parte del esquema de pensamiento, no tenemos realmente ninguna similitud en cómo funcionamos acá. Entonces, es tan justificado el odio que genera este personaje y está muy bien actuado porque el chabón que lo interpreta es magistral en hacerse odiar. Realmente es excelente. Entonces me sorprendió realmente muy positivamente esta serie, de la que yo francamente no esperaba nada y me entretuve mucho, al mismo tiempo que, les repito, es una serie lenta, que tiene algunas cosas que son muy cómicas, sin embargo, entonces vale la pena comerse esta lentitud, este drag que hace a veces. Es una serie que tiene algunos elementos bastante camp, especialmente en todo lo que se refiere a el ojo y esas otras especies alienígenas que se nos presentan, que está muy bien diseñada, que realmente es muy divertida en partes, que la comedia está bien derivada de el hecho de que son estos niños, en la que los mensajes son bastante claros, entonces no tengo nada malo que decir de ella. Cuando la estaba mirando, reconozco que no es que me estaba muriendo de ganas de ver un capítulo más y un capítulo más y un capítulo más. De hecho, medio se me tuvo que arrastrar a terminarla. Pero no porque la serie sea mala. Pienso que es una serie que está bueno no verla una sola sentada. Los capítulos son bastante largos. Tienen intermesos al final donde se le hace una musicalización muy millennial, muy de mi época, que le aporta bien a distinguir entre un capítulo y otro. Entonces creo que está bueno plantársela para verla, no de un solo saque, sino realmente en partes, e ir pensando en las cosas que van sucediendo. Y sí reconozco que, contrariamente a lo que yo pensaba que iba a pasar, esta serie quedó rebotando ahí en mi cerebro, porque yo la vi hace ya un par de meses. Y más tarde o más temprano la iba a comentar en este canal, porque es algo que sirve, que se aplica a lo que hablamos aquí en Alta Ficción. Suscríbanse si no están suscritos, si estos temas les interesan. Pero no me había resultado tan interesante en primeras vistas o acá adelante en mi cerebro. Pero cuando me puse a pensar en ella, dije, ojo, acá hay un alguito. Y por eso me senté a hablar de esto ahora. Porque si bien de hecho yo había pensado combinarla con otras cosas, creo que merece su propio espacio para decir, esta serie en un momento como hoy, que salga y que diga, los millonarios son una mierda, el capitalismo es lo que nos persigue a todos y es la raíz de todos los males realmente, saliendo en Disney, que es la corpo del momento,
me parece una jugada bastante osada. Me parece que en momentos como estos está bastante bien. Podríamos interpretar que esto es retroactivo porque quizás Boy Genius es un modo de escufear a Elon Musk, que ya fue retirado del gobierno de los Estados Unidos. Entonces quizás nos estamos riendo de alguien que ya no está en escena, nos estamos haciendo leña de un árbol caído. Puede ser, pero interpretándolo desde la perspectiva de este chabón representa un montón de otros chabones, representan un montón de otros flacos que son los que mueven las piezas en el rompecabezas de las vidas que nos cagan a nosotros. Entonces en el gran esquema de las cosas el mensaje se mantiene fresco y sigue funcionando porque todos nosotros seguimos penando, porque el capitalismo nos afecta a todos. Entonces el mensaje está bien y no está mal logrado. Y yo me imagino que va a haber algunas personas que van a salir de esto sin darse cuenta, pero no ustedes, porque yo sé que ustedes piensan, porque por algo están acá. Y este es un espacio de reflexión. Yo suelo decir que este es mi espacio para el monólogo socrático. Y me gusta cuando funciona en cámara y me gusta cuando funciona también detrás de cámara. Cuando yo me siento a escribir en mi notita y digo, caramba, esto me hizo pensar. Y no hay tantas cosas que nos hagan pensar hoy por hoy, no en televisión sobre todas las cosas. Y si bien está muy bien que uno utilice las cosas como escapismo, y en particular todo lo que es ficción especulativa se suele interpretar como escapismo, especialmente hoy, porque estamos tan agobiados por todo lo que nos pasa en la vida real, cualquier cosa ficcional nos sirve para irnos un rato de todo este escándalo que es la vida horrible en la que vivimos. La ciencia ficción, cuando se hace bien, igual que el horror cuando se hace bien, ejerce una crítica, porque nos presenta visiones del futuro que son un poco fábulas, que son un poco cuentos que buscan decirte, ojo con esto, tengamos cuidado. A veces uno mira una obra de ciencia ficción de hace 40 años y dice, qué loco que alguien lo haya advertido y que nosotros igual no hayamos hecho nada para detener una realidad que ahora ya es la nuestra. Pienso en Dune y sus inteligencias artificiales y todas esas cosas. Pienso también en Mother, la inteligencia artificial que toma decisiones para la corporación Weyland-Yutani, que es muy cruel y que es parte de toda esta explicación de la maternidad antinatural que nos da la serie. La maternidad artificial, de nuevo, no solo en el xenomorfo. Entonces, si bien a veces las cosas ya pasaron, nos alcanzaron y no las detuvimos, a veces la llamada está viniendo de adentro de la casa en tiempo real y todavía estamos a tiempo de hacer algo a este respecto. Yo creo que no vamos a vivir así para siempre. Yo creo que en algún punto la gran mayoría va a decir, esto no da para más, esto hay que destruirlo, hay que romperlo con un mazo y empezar de cero. Entonces todas estas visiones del futuro que dicen, chicos, si dejamos que las corporaciones ganen, nos van a recontra recagar, como ya nos están recontra recagando, aportan probablemente. Porque si bien estamos todos muy estupidizados y el nivel de pensamiento está acá, y a veces se necesita un poquito predigerido el comunismo nuestro de cada día, no me quejo, no me quejo. Las corporaciones son el diablo. Que este mensaje esté claro y esté escrito en un personaje súper insoportable, no está mal para el momento cognitivo que estamos atravesando. Así que bueno, Alien Earth, una serie. Me sorprendió. Me terminó gustando muchísimo más de lo que yo pensaba. No daba 2,50 € realmente y me dejó maquinando, me dejó pensando algunas cosas. Si hacen una segunda serie la voy a ver. Me interesa. Me gustaron muchas cosas de esta serie. Lo estético, por supuesto, el diseño de personajes, obviamente, el personaje de Kirsch, big fan. Estoy interesada, voy a estar ahí. Essie Davis, trabaja Essie Davis, mi querida Miss Fisher, de Miss Fisher's Murder Mysteries, una de mis series favoritas. Estoy sentada.
y estoy hablándoles a ustedes. Si ustedes vieron esta serie me pueden contar abajo. Si vieron alguna de las otras películas en la saga, que me imagino que sí, quien no realmente, también pueden dejarme abajo cuál es su favorita de Alien y por qué. Pueden contarme si a ustedes les gustó Prometheus y Covenant y si las vieron, qué les pareció el detalle de Lawrence de Arabia, que yo realmente creo que es una de las introducciones más rápidas de personaje que se han hecho en el cine y que a mí me gustó mucho y me recontra reencajó. Así que bueno, espero que tengan una muy buena semana. Estamos publicando los lunes, como siempre, incluso si tuvimos que grabar a las patadas, en este caso, porque tuve un fin de semana de relax y esparcimiento. Así que bueno, el jueves va a estar la música que están escuchando ustedes ahora de fondo y que van a escuchar en la extra por un ratito más en mi otro canal, Five Hearts, pueden escucharlo ahí, y otros temas anteriores. Suscríbanse al canal si no están suscritos, suscriban a otra gente al canal, por favor, para que más gente vea estos videos y más gente diga, ah, voy a investigar esto del comunismo, a ver qué onda. Mientras tanto, espero que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Y hasta entonces les dejo, ¿no? Adiós.